¿Qué pasa, chicos? Bueno, vamos a aprender en este caso una banda sonora, ¿vale? De una película bastante conocida, que para los que no la hayáis visto es La lista de Schindler, ¿vale? Que también es muy recomendable. Y vamos a aprender a tocar la banda sonora. Entonces, os voy a dejar como siempre el PDF de la partitura con el pentagrama, ritmo, notas y demás en la web, ¿vale? Para que lo podáis ver, descargar, leer y tenerlo siempre que queráis, ¿vale? Si queréis a la vez que veis el vídeo y practicamos juntos. Entonces, para aquellos que ya tenéis una cierta destreza o ya lleváis tiempo tocando, se puede leer a simple vista más o menos bien, ¿vale? Si ya estáis acostumbrados a leer partituras, pentagrama y demás, pues no debería ser muy complicado, ¿vale? A la primera, a la segunda vez, más o menos, la podéis tener controlada. Para aquellos que estáis comenzando, pues el nivel de dificultad va a ser un poquito alto quizás, ¿vale? Porque tenéis que leer y luego esas notas que leéis la tenéis que trasladar a la guitarra, ¿vale? Entonces, pues paciencia, poquito a poco, podéis repetirlo y ver el vídeo las veces que queráis, ¿vale? Incluso más adelante, si queréis, pues hago otro. Entonces, como siempre, vamos a comenzar, vamos a verlo poquito a poco y a practicar. Entonces, antes de nada, recopilamos para aquellos que no habéis visto o no estáis acostumbrados a leer, tenemos los pentagramas, que son las 5 líneas horizontales, y al principio de cada uno tenemos la clave, que es ese símbolo que está al principio, que nos dice, en este caso es la clave de sol. Entonces cada clave, digamos que tiene dos puntitos que se colocan en una de las líneas. ¿Vale? En este caso la clave de sol se coloca los dos puntitos en la segunda línea, siempre contando las líneas de abajo a arriba, abajo en la primera, segunda y así. Entonces, ¿qué nos dice eso? Pues que en la segunda línea la nota que va a haber es sol. Y a partir de ahí puedo contar las demás. Pues sol, la, si, do, re, mi y fa, mi, re, do. Es decir, tanto para abajo como para arriba, pues vamos a poder identificar todas las notas que vamos a tocar. Entonces nada, vamos a comenzar. Primero que vamos a hacer la melodía, ¿vale? Entonces para aquellos que estáis comenzando, con que toquéis de momento solo la melodía es suficiente, ¿vale? No hace falta más. Entonces, ¿cómo sería? Pues muy sencillo, comenzamos. Mi, primera cuerda al aire. Re, tercer traste, segunda cuerda. Fa, primer traste, primera cuerda. Mi, primera cuerda al aire. Do, primer traste, segunda cuerda. Si, segunda cuerda al aire. Re, tercer traste, segunda cuerda. Do, otra vez en el primer traste, la segunda cuerda. Si, segunda cuerda al aire. Re, igual que antes. Do, si y el la, segundo traste en la tercera cuerda. Entonces, esa es la melodía. Así que vamos a repetir cómo sería. Suficiente. Mano derecha, ¿qué podéis hacer? Pues ir alternando índice medio, índice medio, índice medio, índice medio, ¿vale? Sin problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a meter el bajo, solo el bajo. Entonces, ¿cómo sería? Pues... ¿Vale? En este caso el bajo siempre es la quinta cuerda al aire, que es la nota la, que es esa que es la blanca, vamos, que hay abajo. Entonces, vamos a volver a repetir, sería con el bajo. Y ahora vamos a meter, digamos, todas las notas a la vez. Vale, si veis al final ese simbolito que es un punto y como una curvatura, es un calderón que simplemente es para mantener la nota hasta que se desvanece ya sola, ¿vale? Entonces, ese es el primer pentagrama. Entonces ya os digo, primero, sobre todo los que estáis empezando, con la melodía, incluso el bajo, sí, ya la melodía la tenéis muy controlada, pero con la melodía es suficiente, porque de momento meter lo demás quizás es un poquito complicado. Entonces, primero, aprenderos la melodía, las notas de la guitarra. Los que no tenéis dominado lo de traducir el pentagrama a las notas de la guitarra, tengo vídeos explicando pues cuáles son las cuerdas al aire, qué notas son y cómo llevar, pues si quiero un fa, un sol, un la, un si, un do o un si bemol,
sol, etcétera, ¿vale? Para que pues podáis llevar las notas del pentagrama a la guitarra sin problema y identifiquéis cada una de las notas. Entonces nada, vamos a tocar por última vez el primer pentagrama, lento, ¿vale? No hace falta correr. Entonces sería de la siguiente manera. Siempre intentad darle prioridad o más volumen a la melodía con respecto al relleno, ¿vale? Que es la melodía es la de arriba. ¿Vale? Y lo demás un poquito más bajito. Entonces sería... Ahora vamos con el segundo pentagrama. Veis que en el segundo pentagrama aparece un símbolo al principio. Además de la clave de sol, tenemos como una B, así, ¿vale? Un poco inclinada. Eso es un bemol. Los bemoles lo que hacen es bajar un semitono. Y como está en la nota si, ¿vale? Si os dais cuenta, está en la tercera línea, que es el si, la nota si, pues es siempre que tengamos al principio del pentagrama ese simbolito, es que el si, todos los sis que toquemos, van a ser bemoles. Siempre. Excepto que nos pongan otro simbolito que es como un B cuadro, que es como un cuadrado así con líneas paralelas, que nos dice que justo en ese sí que está ese B cuadro es natural. Pero si no te pone ningún B cuadro, ningún símbolo al lado de un sí, es bemol siempre, porque la armadura te lo pone al principio. Las demás notas son naturales. Entonces, vamos con el segundo pentagrama. Primero, la melodía, ¿cómo sería? Es la, quinto traste, primera cuerda, re, tercer traste, segunda cuerda. La, re, si bemol, sexto traste de, en este caso, primera cuerda. La, fa, primer traste, primera cuerda y el la, ¿vale? En segundo traste, tercera cuerda. Fa, sol, re, la, re. Subimos al do, si bemol, la, sol. Y ahí. Hasta ahí sería el segundo pentagrama. Entonces, repetimos. ¿Cómo sería? Otra vez. Re. Subimos al do. ¿Vale? Veis que en la partitura os van a poner los numeritos. Los numeritos recordad que son los dedos de la mano izquierda, contando este es el 1, este es el 2, este es el 3, un poco complicado, y el 4, ¿vale? Este es el 4, el dedo pequeño. Índice el 1, medio el 2, anular el 3, pequeño el 4. Por eso os pone esos numeritos, ¿vale? Que es una digitación, que ya vimos lo que es la digitación, aconsejable o la, digamos, la más correcta. Entonces nada, vamos a meter ahora el bajo, que sería en este caso cuarta cuerda, el re al aire. Ahora en el bajo el sol, en la sexta cuerda, el do, el la con el fa lo puedes tocar el tercer traste de la cuarta cuerda, con el dedo 1 de la mano izquierda. Y otra vez el la, el do con el sol de la tercera cuerda al aire. Vale, eso sería con el bajo. Entonces, repetimos. ¿Vale? Y ahora por último, ya os digo, al principio con que toquéis eso más que suficiente, es reconocible la canción, no es problema. Y además tenéis los acordes, ¿vale? Arriba, para si lo queréis tocar con ellos, también lo podéis tocar. Y ahora vamos a meter todas las notas a la vez, ¿vale? Para aquellos que estáis un poquito más avanzados, pues. Entonces sería...
¿vale? Sonaría más o menos así. Entonces, otra vez, ¿cómo sería? Les digo, recordad, melodía, dale un poquito más de volumen y el resto intentad que sea un poquito menos. Sería así. Y ahora metemos en el bajo sol y el si bemol. Si queréis esta parte que es un poquito más dulce, intentad tocar un poquito más arriba, ¿vale? Que el sonido siempre va a ser un poquito más dulce en esta zona, ¿vale? Aquí es más una zona, un sonido más metálico. Entonces, ahora vamos a por el, en este caso, tercer pentagrama, que sería, pues muy sencillo. Primero la melodía. En este caso la vamos a tocar en la tercera cuerda, el do, la tercera cuerda, que es el quinto traste. El do lo vamos a tocar en la tercera cuerda, quinto traste. Do, el si también en la tercera cuerda, el mi, segunda cuerda, sol en la primera, el si, primera cuerda, sol, fa, y luego ya si queréis, sol, sol, si, la, sol, fa, sol y el la. Y luego sol, si, la, sol, fa, mi. Y hasta ahí iría el tercer pentagrama. Entonces, repetimos. Recordad, ahí en el tercer pentagrama el do lo vamos a tocar en la tercera cuerda, ¿vale? Hasta ahí. Entonces esa es la melodía. Ahora si queréis vamos a meter el bajo también para ver qué tal. Sería entonces, ahora es el do con el do en el bajo. El do del bajo vamos a tocarlo tercer traste, quinta cuerda. Y ahora el sol con el si. Hasta ahí, ¿vale? Y ahora vamos a meter todas las notas a la vez. Entonces vamos a hacerlo de forma lento y sería el do, mi, sol, el fa con el do sostenido y ya el la con el mi, el re y el la. Y ahora hacemos, vamos a tocar el sol en el bajo, pues en el quinto traste de la cuarta cuerda con el dedo 3, ¿vale? ¿Vale? Entonces eso sería el tercer pentagrama. Ahora vamos con el cuarto. El cuarto comienza con, la melodía es el re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi y re, ¿vale? Esa es la melodía en el tercer pentagrama. Si ahora le queremos meter el bajo, pues mi y ahora fa con el sol en la sexta cuerda. ¿Vale? Entonces os digo, a aquellos que estáis empezando, pues con meter en melodía y bajo, incluso solo melodía, más que suficiente porque se reconoce la canción y además es muy bonita en sí, no necesita gran relleno ni demás, así que perfecto. Y además tenéis los acordes, o sea que no es problema.
Entonces nada, vamos a tocarlo ya ese cuarto, en este caso cuarto pentagrama, con todas las notas. Sería el re y el si. Hace fa, mi, re, y ahora hace do y a. Y está ahí. Ahora veis que pone una cojita un 1 y un 2. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que lleguemos ahí, volvemos al inicio, hacemos otra vez el primer pentagrama, segundo, tercero, y en el cuarto, y cuando lleguemos a ese 1, en vez de hacer el 1, hacemos el 2 y continuamos hasta el final, ¿vale? Es lo que quiere decir. Entonces vamos a tocar desde el inicio, lentamente, con todas las notas, todos esos pentagramas que ya hemos visto. Sería... Recordad que hasta ahí el si no es bemol. Y a partir de ahora sí va a ser bemol, ¿vale? Ahora iríamos a...